Hola, buenos días, ¿cómo estás? Primer día del reto. Eh, en este reto que estoy, que si no sabes de lo que es, escríbeme por privado y te informo. Es un reto que dura 30 días. Te voy a comentar cómo pasé de la depresión a la superación. Estuve por más de 10 años metida en una depresión, en bucles mentales, en pensamientos intrusivos, en tristezas profundas. No podía superarme y si avanzaba en algo en la vida, me costaba horrores mantenerlo. Y es que toda esa depresión trajo también las inseguridades. Tenía mucho miedo a exponerme, tenía mucho miedo al juicio, tenía miedo a la crítica, tenía miedo a hacer cosas nuevas por miedo al qué dirán, tenía miedo de la vida, no podía avanzar, estaba siempre escondida, yo siempre me escondía para no tener que atravesar todos esos miedos porque parecía que me iba a morir. Tras un largo periodo de pasar por estas situaciones y sentir el dolor suficiente, tomé la decisión de que ya no quería seguir en ese ambiente, en ese modo, y me las ingenié para salir de ahí porque ya no podía más seguir viviendo la vida que tenía. Así que el primer paso que hice fue levantarme temprano. Sí es cierto que a mí siempre me ha encantado madrugar e intentaba levantarme temprano, pero lo que ocurría es que me quedaba dormida o o pasaba el rato leyendo, pero después no hacía más nada en todo el día. Pero bueno, lo primero que hice fue mantener en el tiempo el levantarme temprano, el levantarme más temprano de lo normal. Me levantaba a las 5 a las 6 de la mañana y lo que hacía en ese tiempo que todos estaban durmiendo era leer, aunque a veces no tenía ni ganas, otras veces postergaba, me quedaba dormida y después me levantaba peor. Pero bueno, el primer paso fue ese. Sí es cierto que la depresión me llevó también a tener atracones de comida, comida por emociones. De últimas ya lo tenía un poco más controlado, pero cuando peor estaba la situación, más se descontrolaba. Y en esas mañanas, cuando me sentía mal porque dormía más, entonces tenía atracones. Cuando postergaba y no me levantaba, me sentía mal conmigo misma y sentía culpa, tenía atracones y me autodestruía. Pero aún así seguí levantándome al siguiente día a las 5 de la mañana y cuando no lo lograba, seguía haciéndolo. Seguía haciéndolo, me costó muchísimo hasta que logré tener una rutina. Dentro de levantarme a las 5 de la mañana para mantenerlo en el tiempo, tuve que añadirle más acciones, porque ahora tenía un tiempo extra para mí y tenía que meterle acciones para mantenerlo en el tiempo y para que este tiempo extra fuera hacia mi favor. Quizás estés pasando por algo parecido, el procrastinar, el querer avanzar y no saber cómo, el estar cansada de sentirte mal, el no tener autoestima, el no tener seguridad, el tener miedo a la crítica, el juicio, el exponerte, el simplemente ser feliz. Si estás pasando por cualquiera de estas cosas, te van a interesar toda esta clase de vídeos que voy a empezar a poner a partir de ahora.